días, Facultad de Derecho, buenos días, Universidad Nacional Autónoma de México, buenos días, México, buenos días, resto del mundo. Hoy tenemos un episodio sumamente interesante de Procrastinando, uno de esos que dejan huella. Hoy tenemos el gran honor de recibir en el estudio al doctor Remo Bodei, uno tal vez si no es que de los filósofos italianos más connotados hoy por hoy. El doctor Remo Bodei es egresado de Filosofía en la Universidad de Pisa en 1961, se doctora después en 1965, alumno de Eugene Fink, de Carl Loewi, del filósofo italiano Mazzolo. En el 2001, nada más para poder también hacer una breve biografía del doctor, es designado gran oficial del gobierno italiano, ¿no? De la edición que se le designa como gran oficial, y no obstante esto es un gran autor, tiene una obra prolífica, ha escrito mucho sobre la historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta la filosofía del siglo XX, ha sido responsable de las traducciones de Foucault, de Derrida en Italia, ¿no? Lo cual hace que podamos hablar o tener una plática sumamente interesante con él y que creo que va a ser muy prolífica. Para hacer este episodio hoy nos encontramos Baldomero Mendoza, Remo Bodei y Alfonso Ochoa. Doctor, yo quisiera empezar primero, aunque ya comenté brevemente sobre su formación, ¿cómo podríamos interpretar la formación del doctor Remo Bodei? Por una parte, usted se forma con hermeneutas, no llega a tomar clases con Gadamer, pero también por otra se forma con la línea dura del existencialismo, ¿no? Va con Carl Loewi y también toma clases. Académicamente hablando, ¿quién es Remo Bodei? No lo sé, porque yo no tengo muchas ganas de ser un académico. Me gusta más ser un investigador en el campo de la filosofía. Mi formación es muy compleja porque yo he nacido en Cerdeña, que es una isla en el mar Mediterráneo, y cuando salí de ella todo el mundo me parecía igual. Es decir, que no pienso que hay filosofías nacionales. Las filosofías verdaderas no tienen confines. Entonces yo empecé en Pisa, a la Escuela Normal Superior de Pisa, que como la École Normale Supérieure de París, la de Pisa fue fundada por Napoleón. Yo empecé estudiando Hegel y el idealismo alemán y la estética del periodo, Hölderlin, por ejemplo, Goethe. Después, mi tesis, he vivido 6 años en Alemania, en pequeñas ciudades como Tübingen, Heidelberg, donde encontré sea Gadamer que Levitt, en Berlín, que es una gran ciudad, en Friburgo, y al final en una ciudad que fue bombardeada mucho, que se llama Bochum, en la zona industrial de la Ruhr. Yo soy un filósofo, por decir así, más cosmopolita, porque he estudiado y enseñado en muchísimas universidades, por ejemplo, en Ginebra, en Bruselas, en Cambridge, en Inglaterra, y después como profesor invitado en Canadá, Ottawa, Toronto. He enseñado 4 años a la New York University, 20 años donde enseño ahora a la University of California, Los Ángeles, la UCLA, como se dice. Entonces, he siempre intentado de absorber la filosofía y las formas de vida de los lugares en donde estuve, y mi formación ha sido siempre anti-historicista, es decir, que la tradición italiana, europea,
era una tradición según la cual la filosofía refleja de manera un poco pasiva los acontecimientos históricos, la época. Yo he intentado de ver cómo la filosofía tiene sí relaciones con una época precisa, pero que la gran filosofía como la gran arte se puede ver más allá de la situación histórica. Por eso nosotros podemos leer Platón o Sófocles, que son más contemporáneos que nuestros contemporáneos. Por eso yo tengo una idea de la filosofía como una construcción hecha para grandes filósofos clásicos, que son no más que 7, 8. De hecho, he estudiado los grandes filósofos como Spinoza, Platón, Descartes, Agustín, Aristóteles, pero sin despreciar el presente, los filósofos del presente y la cultura del presente, con una proporción que me parece bien de 80% de clásicos y de 20% de modernos, pero sin ser un imitador ni de los clásicos ni de los modernos. En mi pequeña filosofía he intentado de alcanzar una manera de pensar que sea propiamente mía. Usted tiene razón, yo empecé con una relación con filósofos como Gödel, la hermenéutica, y después filósofos, digamos, existencialistas como Lévitov, filósofos que eran, digamos, fenomenólogos como Eugen Fink, Fink era un alumno de Husserl. Pero lo que he intentado hacer es ver la filosofía como un cristal conceptual en el cual se refleja la historia, pero que tiene su autonomía. Entonces, cuando llegué por la primera vez en Inglaterra, al King's College de Cambridge, y después muchos años en los Estados Unidos, no me gustaba ni la posición historicista europea, digamos, ni la filosofía, la que llaman filosofía continental, ni la filosofía analítica. Yo comparto un poco lo que decía Gadamer, que la filosofía analítica parece a un pañuelo para limpiar las lentes de las gafas, es decir, para ver mejor, pero que es necesario por todos los filósofos y todos los hombres de reflexionar de manera limpia, sin algo que pueda corrompir la visión de las ideas. De toda manera, me parece que la filosofía, digo ahora una heresía, no sirve a nada, pero no sirve a nada la visión, la salud, la música de Mozart, porque si pensamos en la filosofía como algo que sirve mecánicamente, como una profesión cualquiera, nos confundimos, porque la filosofía el filósofo no es como un geólogo o un entomólogo que tiene que reflexionar sobre algo que no se transforma sino en millones de años. La filosofía tiene que ver con una materia viviente que el pensamiento mismo, que son las pasiones, que son las costumbres. Entonces, lo que he intentado de hacer es de pensar sobre aspectos de la realidad en particular que no parecen ser racionales, que han sido
echados fuera de la razón oficial e intentar de ver si hay una particular razón, inteligibilidad, por ejemplo, en las pasiones, en las ideologías, en la locura, y cultivo este campo en este momento para mostrar que en verdad se pueden entender que hay lógicas diferentes que no coinciden con la lógica quizá, digamos, de tipo aristotélico, pero que tienen sentido, que se pueden interpretar. Spinoza escribió un famoso libro sobre la ética demostrada según un orden geométrico. Y tal vez una de sus obras más importantes precisamente también hace una evocación a una geometría, es decir, hace la evocación a la geometría de las pasiones. ¿Pueden las pasiones ser representadas por un orden geométrico? Sí, geometría de las pasiones, como todos los títulos de mis libros, tienen un elemento frío, la geometría, un elemento caliente, las pasiones. Sí, el título es una alusión a la ética de Spinoza. Pero las pasiones tienen una lógica diferente de la lógica oficial, como decía antes. Por mucho tiempo las pasiones han sido consideradas como una forma de locura temporánea o de ceguera temporánea y sobre todo una pérdida de la claridad de la inteligencia y de la voluntad. Por eso han sido consideradas algo malo, y hay toda una tradición desde la antigüedad hasta ahora que condena las pasiones. Pero en la época moderna, con Descartes, las cosas cambian. En su libro sobre las pasiones, Descartes dice que las pasiones son todas buenas, que el problema es hacer un buen uso de las pasiones. Y añade una cosa que parece ahora también algo herético, es decir, que nuestro pecado no es desear demasiado, sino desear demasiado poco. En este sentido, empieza con Descartes y después con Spinoza, no Kant, que consideraba las pasiones el cáncer de la razón. Inicia un periodo en el cual, con el romanticismo, por ejemplo, las pasiones fueron exaltadas. Ahora, me parece que todas las dos actitudes, sea de condenar las pasiones, sea de exaltarlas, están equivocadas. Porque, hago un ejemplo, la ira. Si pido a un amigo que mañana me dé documentos que no son tan importantes, y cuando la mañana después lo encuentro, él se ha olvidado los documentos, yo me transformo en un animal, soy enfadado, los ojos se gonfian, me hago rojo, mi eloquio se hace discontinuo. Entonces la fama que tienen de irracionalidad que tienen las pasiones es una fama que no hay una relación de mérito entre la causa y el efecto. El efecto parece desproporcionado, pero si tomamos una otra mirada hacia las pasiones, nos vemos que tenemos que conmensurar el efecto no a un particular caso, a los documentos que faltan, sino a un periodo en el cual todas mis esperas, mis esperanzas se han quebrado,
Entonces, cuando la masa crítica explode, hay una relación entre lo que se ha formado y mi reacción. Se lee en los periódicos: mata a su mujer por fútiles motivos. Fútil motivo puede ser el que hace que se mate la mujer. Pero si se toma la historia de una vida y se ve como hay celos, hay muchas causas, entonces sí hay una proporción. Por eso digo que la lógica de las pasiones es una lógica simbólica en el sentido original del término, porque en griego el símbolo era un pedazo de creta, un pedazo de madera, que dividido en dos, que los huéspedes tras generaciones se tramandaban para ver si coincidían, sin vale la coincidencia de pedazos distintos. Entonces, la lógica de las pasiones es una lógica cumulativa, una lógica de encastres, mientras la lógica de la razón es una lógica analítica, diría diabólica, en el sentido también original del término. Diabal en griego es separar, calumniar, como el alemán pecado, que se dice Sünde, del verbo sonder, que significa dividir el hombre de Dios. Entonces, en nuestra vida coexisten dos formas, dos lógicas. Una lógica aristotélica, digamos, o clásica, racional, que es una lógica analítica, que discierne los casos, y una lógica cumulativa, que es la lógica de la razón. Estas dos lógicas coexisten de manera conflictual, como se decía un poeta latino: nec tecum nec sine te vivere possum. No puedo vivir ni contigo ni sin te. Entonces, he intentado de ver no solo en las lógicas, en la lógica de las pasiones, sino bien, como decía antes, en las lógicas del delirio, podemos hablar de eso más tarde, y en la lógica de las ideologías. Se dice, tras la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento de la Unión Soviética, que las ideologías no existen más. No es verdad. Siendo que las ideologías son el producto de los deseos humanos, los deseos humanos se pueden borrar, hay muchísimas ideologías, solo que se desplazan hoy como neutrales. Mientras sí se sabe que las ideologías continúan porque el hombre es un animal con deseos, entonces se puede también políticamente hacer una distinción entre las ideologías desplazadas y las ideologías más ingenuas. Entonces podríamos decir que en un momento determinado Nietzsche se equivoca en el sentido de que sí hay algo que importa. Aunque no es propiamente racional, hay algo que importa, sí, que es el acto pasional en sí mismo. Sí, según Nietzsche es la vida la que importa. Todas las ideas de los filósofos, todas las religiones, todas las ideologías tenden a miran si son buenas, a hacer la vida más intensa, a vivir con una más grande capacidad de desplegar las fuerzas naturales. Por eso la religión cristiana, según Nietzsche, hace las personas pequeñas. Hay una imagen así habló Zaratustra, en la cual el hombre cristiano parece un enano que tiene que pasar bajo una puerta que es más alta, demasiado alta por él. Entonces hay muchas maneras de tratar la vida, sea por los individuos
sea por la colectividad. Nietzsche desprecia el socialismo, la democracia, el cristianismo, porque piensa que sea religiones e ideologías políticas gregarias, es decir, que el individuo escucha la voz del rebaño, ¿se dice? Del pueblo. Sí, no como los cabritos, las aves. De los borregos. Del rebaño. Del rebaño, escucha la voz del rebaño. Mientras los que él llama los espíritus fuertes son los que son capaces de vivir de manera más intensa y más completa. Siempre se habla del Übermensch, del superhombre o del más allá del hombre, porque hay problemas de traducción. Y se piensa que sea como un nazi con ojos azules, pelo rubio, pero se equivoca una expresión de Nietzsche. Cuando habla del animal fulvo, se refiere al león, no a la raza nórdica. Bueno, pero es por la hermana, ¿no?, que hace la traducción. Sí, es la hermana que hizo esta conexión entre Nietzsche, el antisemitismo, y Nietzsche, el nacionalsocialismo. Pero bien, en Nietzsche la posibilidad que haya un superhombre no es cierta, porque según Nietzsche, que pelea contra Darwin, son los mediocres que van a vencer, y solo un milagro puede producir el superhombre. Es decir, que no hay la misma necesidad biológica que va desde el mono hasta el hombre, y que debería ir desde el hombre hasta el superhombre. No es necesario. Entonces, lo que se puede decir de Nietzsche es que es una filosofía vitalista, que no es verdad que él sea un precursor del nazismo, etc. Pero es una filosofía muy antidemocrática, en la cual solo los espíritus elegidos, una aristocracia del pensamiento y no una aristocracia de la sangre, tiene que dominar, un desprecio total por los demás. La idea que la sociedad en la cual vive, todas las sociedades humanas, son sociedades de rebaños. Quiero añadir que él continúa una tradición que fue iniciada por Platón en un diálogo que se llama El Político, no la República. En este diálogo, Platón habla del político como el buen pastor, que es capaz de conducir su rebaño, y esto implica que, aunque el pastor sea bueno, el rebaño permanece un rebaño completamente pasivo. Entonces, esta idea tiene una oposición que me gusta subrayar, a partir, por ejemplo, de Etienne de la Boétie, que era un amigo de Montaigne al final del siglo XVI, el cual ha escrito un pequeño libro, cuando era muy joven, sobre la servitud voluntaria. Es decir, que hay una obediencia, los hombres y las mujeres obedecen a una autoridad y gastan sus propiedades y sus vidas tal vez en guerras, etc., olvidando el hecho que la fuerza, el poder de quien manda, no es sino el poder que cada uno concede a quien manda. Entonces, si se toma conciencia
del hecho que cada uno de nosotros tiene en sí mismo la posibilidad de romper esta construcción, esta fortaleza del poder, entonces todo cambia. Y las revoluciones modernas han sido el tentativo de desmoronar esta construcción. Y hay un hecho que me parece interesante, es decir, la transformación de las utopías en ucronías. Voy a explicar lo que significa. La utopía, un término cuñado para Thomas More, en griego no es muy justo, pero la utopía es un non luogo, es decir, una isla a la cual se llega por un naufragio, porque se pierde la ruta. Es un estado en el cual los ciudadanos son justos, pero no son felices. Hay la justicia y la igualdad. La idea de utopía empezó en el tercer siglo antes de Jesucristo, en la edad helenística, y terminó tras Thomas More, Campanella, Francis Bacon, en un año preciso, en 1770, cuando un señor de cuyo nombre quiero acordarme, que se llamaba Louis-Sébastien Mercier, escribió un librito que se llamaba L'an de 1440, el año 2440, en el cual la perfección no era puesta en el espacio geográfico, sino en el tiempo histórico, y precisamente en el futuro. Lo que cambia muchísimo, porque vale decir que de la imperfección actual podemos llegar en la historia verdadera de la humanidad a algo que sea la liberación del hombre. Ahora, en el mismo periodo, 8 años antes, Jean-Jacques Rousseau escribió un famoso librito de pedagogía, puede ser el más importante, el Emilio, que empieza con palabras que parecen demasiado sencillas. El hombre es bueno de las manos de la naturaleza y es la sociedad que lo hace corrupto. Es una contradicción la de Rousseau con toda la tradición, sea pagana que cristiana. Porque, por ejemplo, San Pablo dice que el hombre es corrupto por el pecado original y que las autoridades tienen que constringirlo a ser bastante bueno o justo. Entonces, el hombre es malo y la sociedad, la autoridad es buena. Decir que el mundo, que el individuo es bueno por naturaleza y la sociedad es mala, implica la conclusión que trajeron los jacobinos franceses y que toda revolución moderna imita. Es decir, que si se quiebra la sociedad que es malvada, a través de la revolución, los hombres volverán a ser buenos. Entonces, las revoluciones modernas son la tentativa de destruir una sociedad que tiene la mayoría de los hombres como rebaño, en forma a través de la ignorancia, a través de la opresión, y hacer que estos hombres al final sean libres. Marx mismo, cuando hipotizaba la sociedad sin clases, ha demostrado que las revoluciones son necesarias para llegar a una florizón de las calidades humanas, un florecer de las calidades humanas. Entonces, me gusta hacer
un paralelo entre una tradición, digamos, opresiva que impide la liberación del hombre como individuo y de la sociedad humana, y otra tradición que contrariamente apuesta sobre la posibilidad de liberarse y de una forma que ahora tiene problemas, porque todos sabemos que tras la caída del muro de Berlín, la fin de la Unión Soviética, pocos hablan de sociedades sin clases, de revolución, y sin demostrar nada, todo se cambió, porque la teoría misma de la historia, es decir, que hay una gran historia que va en dirección de la emancipación humana, no se la cree casi ninguno. Y la idea necesitarista, digamos, de la historia se ha completamente desmoronado. Es decir, que cuando Marx decía que se llegará a la revolución en cualquier caso, pero era necesario a través de la violencia disminuir los dolores del nacimiento de una sociedad, entonces él crea que en la historia hay una necesidad que se puede acelerar, pero no se puede evitar. Ahora no sabemos si el futuro es algo que se puede adivinar en este periodo. Prácticamente la incertidumbre del futuro es más digamos, presente en nuestro horizonte que no la idea de un futuro luminoso. Usted escribió un libro recientemente que fue el de filosofía del siglo XX, sí, en donde usted analiza varios pensadores, varias corrientes que se dan en el siglo XX, y esto me llama mucho la atención a relación de todo lo que hemos estado ahorita platicando sobre este devenir histórico, este acto de emancipación que se está buscando. Ahora que nos encontramos en tiempos posmodernos, donde hay una crítica de que ya no hay razón, hay una crítica de que no hay sentido, de que hemos perdido el rumbo, que no sabemos hacia dónde vamos, que estamos totalmente descentrados. Podemos aún pensar que estamos en búsqueda de esa idea de la emancipación, y esto lo digo mucho a colación de otra de sus grandes obras, que es Destino Personal, es decir, que esta es previa a la filosofía del siglo XX, igual y ya cambió de parecer usted. Es decir, ¿aún podemos aspirar a encontrar destino? Sí, yo creo que yo no soy un partidario del postmoderno, que destruye todo, que transforma todo en una cuestión mental, olvidando la realidad. Yo era amigo de Derrida, pero no había nunca compartido la idea que todo sea al interior del discurso. Hay algo al exterior del discurso, hay una realidad que deberíamos descubrir. Entonces, yo creo que precisamente porque la incertidumbre es tan grande, tenemos el deber intelectual y moral de ver cuáles son las posibles soluciones. En mi trabajo, intentar de comprender las lógicas de las ideologías, de las pasiones, del delirio, tiene también el sentido de hacer un mapa de la situación actual, para saber dónde podemos ir y para saber lo que es nuevo en nuestra situación. Por ejemplo, a mí me interesan mucho las biotecnologías, es decir, la capacidad a través de las ciencias biológicas, a través de la mapatura del DNA, no sé cómo se dice, del genoma, el mapa del genoma humano. El mapa del genoma humano,
me interesa mucho cómo vemos ahora lo que se podría decir un antidestino. Una vez era imposible nacer sin los mismos y colaborados sistemas de la copulación sexual. Ahora se puede nacer en vidrio, era imposible modificar el genoma humano, ahora es posible, parece que hay más de 3.000 enfermedades genéticas, pero ya una docena han sido han una solución. Por ejemplo, la prima maladía fue una forma, se llama de Fanconi, anemia de Fanconi, y por la primera vez un doctor, Francis Hudson, en un hospital cerca de Washington, Bethesda, alcanzó guérir, se dice, esta enfermedad con un trasplante de médula desde la hermana del niño enfermo al niño mismo. Lo que parecía imposible o fruto de la voluntad de Dios, ahora se muestra posible. Y hay actualmente lo que se llama en los Estados Unidos lo Human Enhancement, es decir, una serie de investigaciones para mejorar y cambiar las capacidades humanas y para hacer que la vida de las personas sea más larga. Por ejemplo, en las células hay un pequeño hilo que se llama telómero, que se hace con la duplicación de las células siempre más estrecho. Una sociedad de Texas que se llama Geriatrics ha encontrado un sistema para ralentar el disminuimiento del telómero, y parece, hay investigaciones de todo el mundo, en Cambridge, Inglaterra, parece que sea posible realizar a través de una especie de enzima el ralentizar del telómero. Entonces se podrá vivir, quien tiene dinero para hacerlo, alrededor de 120 años. Las biotecnologías tienen un impacto también sobre las pasiones, porque con una nacida de una persona in vitro, con nacimiento in vitro, pueden existir tres madres: una madre biológica que dona el huevo, una madre que porta el futuro niño en su vientre, y una madre legal. Entonces, la posibilidad que hay solo en Suecia de conocer el padre biológico con una donación del semen, del esperma, impide en las otras naciones de saber quién es su padre. Y se producen también problemas en la pareja, porque el niño o la niña es de la mujer, del marido, etc. Entonces todo cambia. Hay un ocaso, ¿cómo se dice?, de la naturaleza humana. Es decir, no que los hombres se transformen, pero al final de este siglo, según las más importantes revistas de medicina,
Lancet, New England Journal of Medicine, la mayoría de nosotros, por lo menos en los países occidentales, era multitrasplantado, fornido de órganos, de chips que permiten, por ejemplo, de ver el color, el ultravioleto, de oír los ultrasonidos y también de orientarse como un mapa. Y hay muchos cambios, por ejemplo, las computadoras, los teléfonos celulares, internet, todo cambia, así como el rapporto entre finanza y política. Entonces, hacer una carta a través de una colaboración entre filosofías y ciencias no solo humanas, sino duras, es una manera para no caer en la disperación postmoderna, que todo no tiene sentido, que todo es una especie de narración o de ilusión. En estos últimos 3 o 4 años, tal vez por el aniversario de Sigmund Freud, se ha retomado mucho la figura de Freud, y ahorita a la luz de la plática que hemos tenido, a mí me queda un poco más claro por qué es su interés en Freud. Sin embargo, me llama para la audiencia, usted escribió un libro sobre Freud muy interesante, sobre la importancia del psicoanálisis en este descubrimiento y este proceso de emancipación del individuo. Pero a la par, le comentaba antes de empezar a grabar, me llama la atención, por ejemplo, que hay autores como Michel Onfray, que dicen, no, Freud fue una persona que no hizo nada y nada más confundió y vendió espejitos, vendió espejos a las personas, no propuso nada. Freud es trascendente, Freud debe de ser considerado como objeto de estudio hoy, o debemos de desprendernos de Freud. Sí, Freud ha sido considerado en las últimas décadas como, decía Spinoza, se decía de Spinoza, un perro muerto. Mientras yo creo que, aunque hay muchas partes del psicoanálisis que no tienen verdad o consistencia, hay muchísimas otras que siguen siendo importantes. A mí no me gusta Freud, es muy barato decir que Freud es un impostor, que tiene espejitos, porque Freud mismo era un investigador muy honesto. Se ve en sus libros y artículos muchas veces que dice, me he equivocado, no había comprendido lo que escribí, no sé, años antes. Entonces, ¿por qué sigue siendo importante el psicoanálisis en todas sus formas? Aunque no parece tan importante también porque hemos introyectado, absorbido muchísimo de lo que Freud había descubierto. Por ejemplo, la existencia del inconsciente, pero no es inconsciente como se sabía antes. Hay un discípulo directo de Descartes que se llamaba Lamy, el cual hablaba del inconsciente, pero el inconsciente era algo que estaba latente, mientras el inconsciente freudiano es algo que rechazamos, que no queremos saber, que no queremos ver, son traumas. Entonces, la idea que en nosotros hay conflictos, que la infancia no es un paraíso terrestre, que los niños también son llenos de temores, son de angustias, a mí me parece, es que la vida humana no es algo que se desarrolla de manera tan simple. A mí me parece muy interesante. Freud tenía una relación con Spinoza, como la tenía Einstein. ¿Qué decía Spinoza? ¿Qué decía Freud? Que nosotros no somos libres, en el sentido que hay una relación entre
libertad y necesidad, porque es como cuando se habla de la ley de la gravitación universal. Un niño pequeño camina con 4 patas, porque no tiene músculos en la gravitación, pero un bailarino como Luis o un jugador de fútbol como Messi vuelan a 1,5 metros de altura. Entonces hay una gradación entre la necesidad y la libertad. Es decir, que en el sentido de Spinoza y de Freud, somos más libres cuanto más conocemos la necesidad, lo que nos vincula a límites. La descubierta de Freud sigue siendo importante porque precisamente muestra los límites psicológicos, sociales, en el cual cada uno de nosotros se encuentra implicado. Es decir, que si nuestra vida no se desarrolla con facilidad, si hay obstáculos interiores o exteriores, lo que es importante, sea en la cura psicoanalítica, sea también en la imagen que la sociedad debe tener de los individuos, es decir, como personas que tienen necesidad de ser ayudadas en algunos casos, etc., todo se transforma. Entonces, reducir como hace Onfray todo a la panza, al comer, me parece muy simpático, pero no creo que la filosofía, todos sabemos que bien comer en un restaurante con 3 estrellas Michelin, pero no es una gran descubierta. Bueno, doctor, como siempre el tiempo se nos fue, en este espacio se nos va muy rápido. Ha sido un gran placer platicar con usted a título personal y creo que a título del proyecto, muy esclarecedor de varias dudas que creo que eran importantes en este proyecto. Me despido no sin antes dar la información de las páginas, Baldomero. Bueno, nos pueden encontrar en la página oficial del proyecto, que es www.proyectogradocero.com. De ahí pueden encontrar cualquiera de nuestras vías. También se pueden seguirnos por Facebook, por Twitter. Y bueno, háganos llegar sus comentarios, que han sido muy valiosos hasta el día de hoy. Lamentablemente, un gran personaje necesitaba mucho más tiempo que pudiéramos dedicarle al programa el día de hoy, y principalmente yo creo que para Alfonso ha sido una experiencia muy grata, ya que su formación filosófica el día de hoy lo dejó desbordarse completamente. Y bueno, pues si no hay más que decir, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer ser invitado por vosotros. Entonces,